En los últimos años de su vida, Edgar Cayce ofreció una lectura que permanecería oculta durante décadas, considerada demasiado perturbadora, demasiado propensa a malentendidos. Quienes lo presenciaron recordaron una intensidad inusual llenando la sala, como si algo muy por encima de la percepción ordinaria se estuviera revelando. De lo que hablaba no era de una época lejana, sino de un punto de inflexión específico, una ventana que se abría alrededor de 2027. En la superficie, sus palabras parecían describir el colapso. Sistemas desmoronándose, paisajes transformándose, identidades disolviéndose. Era suficiente para inquietar incluso a sus seguidores más devotos. Pero aquí es donde la mayoría de las interpretaciones fallan. Cayce no estaba previendo el fin de América. Describía una transformación tan profunda que parecería destrucción. En su visión, crisis y renacimiento estaban entrelazados, como el fuego que barre un bosque para dar paso a un nuevo crecimiento. Lo que debe colapsar, sugirió, no son las personas, sino las estructuras obsoletas que ya no pueden contener la conciencia en expansión de la humanidad. No era una advertencia diseñada para infundir miedo. Era una invitación a comprender lo que le esperaba. Para comprender el significado de esta profecía, primero hay que comprender cómo Edgar Cayce percibía a América misma, no solo como nación, sino como un experimento espiritual viviente. En sus lecturas, retrataba a Estados Unidos como un punto de encuentro para historias inconclusas. Las almas, afirmaba, se habían reunido aquí a lo largo de sus vidas, portando las reverberaciones de civilizaciones antiguas donde se abusaba del poder, la sabiduría se corrompía y los imperios se alzaban y desmoronaban bajo la carga de su propio desequilibrio. Esta convergencia no fue accidental, fue deliberado. Desde esta perspectiva, Estados Unidos fue creado como un lugar donde esos patrones no resueltos podían finalmente enfrentarse y transformarse. Sus principios fundacionales, libertad, igualdad, unidad, no eran simplemente ideales políticos, sino modelos espirituales que esperaban plena expresión. Y sin embargo, desde el principio, esos principios existían junto a contradicciones profundas. Esa tensión sirvió como catalizador, porque la transformación genuina requiere enfrentarse a lo que hace tiempo se ha evitado. Cayce sostenía que el camino de América nunca fue alcanzar la perfección, sino integrarse, dibujar sombra hacia la luz. Para 2027, este proceso ya no podría posponerse. Para Edgar Cayce, el año 2027 tiene un significado especial. Marca la finalización de un ciclo. Exactamente 250 años después de 1777, cuando América intentó definirse por primera vez como una nación unificada, llega a su fin una rotación kármica completa. Dentro del marco de Cayce, estos ciclos representan momentos de ajuste de cuentas cuando todo lo que una nación ha construido, tanto visible como oculto, regresa para la contabilidad. Lo que se plantó en esos años fundacionales era profundamente contradictorio. Existía una visión de libertad junto a sistemas de opresión. Los ideales de igualdad vivían junto a la exclusión y la explotación. Estas contradicciones permanecieron sin resolver, simplemente posponidas. Para 2027, sugirió Cayce, el aplazamiento dejaría de ser una opción. Llamó a este momento un umbral, un punto en el que las ilusiones ya no pueden sostenerse, donde la distancia entre lo que una nación dice ser y lo que realmente es se vuelve innegable. Esto no representa un evento singular, sino un cambio de impulso. El cambio gradual da paso a una transformación rápida. La evasión cede a la confrontación, la identidad se rinde a la verdad. Una vez cruzado ese umbral, todo empieza a moverse simultáneamente. Más allá del umbral de 2027, Edgar Cayce describió no una sola crisis, sino tres que se desarrollan juntas, entrelazadas, inseparables y aceleradas al mismo tiempo. La primera implica la alteración geográfica. La propia Tierra comienza a responder, a desplazarse, a liberar presión, a remodelarse de formas que reflejan cambios más profundos que ocurren bajo la superficie. No es un caos aleatorio, sino una manifestación física de un desequilibrio interior que se corrige. La segunda implica el colapso institucional. Los sistemas construidos sobre el control, la extracción y la desigualdad empiezan a perder su estabilidad.
Las estructuras que antes se percibían como permanentes comienzan a agrietarse, no por un ataque externo, sino porque no pueden contener la conciencia que despierta en su interior. El tercer elemento es el despertar espiritual. A medida que los sistemas externos se debilitan, algo interior se despierta. Las personas comienzan a cuestionar la realidad, la identidad y la existencia misma, abriéndose a una conciencia ampliada que va más allá del ámbito material. Casey sostuvo: no son sucesos aislados, forman un único proceso visto a través de tres lentes distintas: tierra, sistema y alma. Y a medida que se intensifican al unísono, el mundo conocido no solo cambia, sufre una transformación completa. A medida que esta transformación se vuelve más profunda, Edgar Cayce imaginó una disrupción que sacudiría la sociedad hasta sus cimientos, la disolución del propio sistema económico. Entre 2028 y 2030 describió una época en la que el dinero empezaría a perder su importancia, no por convulsiones, sino por un cambio en cómo la gente lo percibía. La comprensión se extendía hacia afuera. El valor nunca había residido en la moneda misma. Existía en la creencia compartida que la apoyaba. Y una vez que esa creencia empieza a desmoronarse, el sistema no podrá perdurar. A su paso, toma forma algo más directo. Las comunidades se reestructuran en torno a realidades tangibles, habilidades, conexiones, recursos compartidos. La pregunta pasa de lo que posees a lo que puedes ofrecer. Para muchos que construyeron su identidad sobre la riqueza, este cambio se siente como una devastación. Sin embargo, para otros, ofrece una liberación inesperada. La enseñanza de Cayce era directa pero poderosa. La riqueza genuina no puede medirse en cifras. Existe en tu capacidad de crear, de vincularte con otros y de nutrir la vida cuando los sistemas se desmoronan. Si el colapso económico sacude el mundo exterior, lo que viene a continuación perturba algo mucho más fundamental: la propia naturaleza de cómo se experimenta la realidad. Edgar Cayce llamó a este intervalo entre 2029 y 2031 la gran revelación, el momento en que la barrera que separa la percepción ordinaria del conocimiento más profundo empieza a debilitarse. Para innumerables personas, experiencias que antes se consideraban imposibles pueden volverse imposibles de ignorar. Intuición agudizada, conocimiento interior repentino, recuerdos inexplicables que parecen más antiguos que esta vida, una creciente sensación de que la conciencia se extiende mucho más allá del cuerpo físico. Cayce creía que esto no le ocurriría a unos pocos elegidos, sino a escala colectiva. Al principio, muchos se resistieron. Las instituciones basadas en explicaciones materiales intentarían desestimar estas experiencias, calificándolas de confusión o desorden. Pero cuando suficientes personas empiezan a percibir más allá de los límites familiares, la negación se vuelve difícil de mantener. Este es el verdadero punto de inflexión, porque una vez que las personas empiezan a reconocerse como algo más que seres físicos, todo cambia: cómo entienden la vida, la muerte, el propósito y el uno al otro. El mundo antiguo depende del olvido. La nueva empieza recordando. Tras años de disrupciones y despertar, Edgar Cayce describió algo que pocos esperaban: no caos, sino reorganización. Alrededor de 2032 comienza a tomar forma una nueva forma de sociedad, no reconstruido desde arriba, sino surgiendo de comunidades que aprendieron a adaptarse cuando los sistemas antiguos fallaban. Cayce llamó a esto la aparición de una estructura basada en el consejo. Estos no son gobiernos en el sentido tradicional. No hay campañas, ni luchas de poder, ni jerarquías rígidas. En cambio, el liderazgo se forma naturalmente en torno a quienes han demostrado claridad, equilibrio e integridad durante los momentos más inciertos. La toma de decisiones también cambia. En lugar de gobernar la mayoría, las comunidades empiezan a alinearse mediante un entendimiento compartido, con soluciones reconocidas colectivamente en lugar de forzadas mediante la división. Puede parecer desconocido, incluso poco realista, pero surge de una población que ya ha cambiado su forma de percibir a sí misma y a la realidad. En esta nueva estructura, la autoridad ya no proviene de la posición, viene de la presencia, de la capacidad de mantener estabilidad
cuando otros no pueden. Desde una comprensión más profunda de que servir al todo ya no es distinto de servirse a uno mismo. Dentro de toda esta transformación, Edgar Cayce identificó una generación que llegaba con una conciencia fundamentalmente diferente. Niños nacidos alrededor de 2020 y después. Las llamó almas puente, presentes no para conformarse al mundo existente, sino para ayudar en la transición hacia uno nuevo. Estos niños muestran con frecuencia una claridad notable desde sus primeros años. Desafían la autoridad, se enfrentan a sistemas inflexibles y parecen menos inclinados a aceptar explicaciones que no resuenan como auténticas. Mientras que las generaciones anteriores deben trabajar para ampliar su percepción, estos niños parecen entrar en la vida ya más cerca de ese estado expandido. Esto puede malinterpretarse fácilmente. Lo que parece rebeldía puede ser en realidad un juicio agudo. Lo que se presenta como hipersensibilidad puede ser una percepción aumentada. Cayce propuso que su propósito no es moldearse por las estructuras actuales, sino cuestionarlas y trascenderlas en silencio. A través de esto, ayudan a otros a reconocer lo que se ha vuelto obsoleto. No están aquí para conformarse. Están aquí para liderar, a menudo de forma inconsciente. Y para quienes los crían o interactúan con ellos, el cambio es sutil pero significativo. Menos instrucción, más atención, menos mando, más fe. Según la comprensión de Edgar Cayce, lo que surge de la agitación no es una nación disminuida, sino una reimaginada. Propuso que América nunca estuvo destinada a ser un imperio. Su verdadera vocación era convertirse en algo más tranquilo, pero considerablemente más impactante, un modelo vivo, un lugar donde se pudieran explorar y encarnar enfoques innovadores para organizar la sociedad no a través del poder, sino mediante el ejemplo. Lo imaginaba como una especie de hogar, un centro donde se cultivan ideas, donde las comunidades demuestran equilibrio entre la libertad personal y la obligación compartida. No impecable, sino que crecen con la conciencia. En esta capacidad, la influencia ya no deriva de la dominación o la expansión. Surge de la armonía. La educación se orienta hacia el despertar de la capacidad interior, no solo hacia transmitir conocimiento. La curación va más allá de los síntomas para abordar las causas profundas. Los sistemas de intercambio evolucionan hacia la contribución más que hacia la acumulación. Otras naciones observan no replicar con precisión, sino adaptar lo que se alinea con sus propios marcos culturales. A través de este proceso surge una forma diferente de liderazgo. No uno que exija atención, sino uno que gane confianza. A medida que se desarrolla esta transformación, Edgar Cayce advirtió que no ocurriría sin resistencia. No porque el cambio esté mal, sino porque todo sistema establecido busca preservarse a sí mismo. Las estructuras basadas en el control, el miedo y la dependencia no desaparecen simplemente, se adaptan, ellos responden. En ocasiones, incluso pueden intensificarse a través de narrativas que aumentan la incertidumbre, mediante presiones que animan a la gente a aferrarse a lo que resulta familiar. Pueden surgir momentos de crisis que parecen requerir un regreso a viejos patrones. Seguridad sobre conciencia, control sobre confianza. Pero Cayce enfatizó algo importante. La verdadera lucha no es externa, es interno, porque estos sistemas solo mantienen el poder donde el miedo permanece sin examinar, donde la identidad está ligada a lo que ya se está desvaneciendo. Para quienes empiezan a reconocer esto, algo cambia, la influencia del miedo disminuye, el discernimiento se fortalece y la capacidad de elegir de forma diferente se vuelve más clara. La resistencia, entonces, no es un obstáculo para la transformación. Forma parte del proceso que revela quién está dispuesto a seguir adelante y quién no. Aunque sus visiones eran amplias, Edgar Cayce seguía siendo profundamente práctico respecto a lo que los individuos podían hacer. La preparación, sugirió, no se basa en el miedo, se trata de estar preparado. A nivel físico, fomentó el desarrollo de la resiliencia. Aprender habilidades sencillas y realistas. Cómo cultivar alimentos, cuidar el cuerpo y trabajar con recursos naturales. No para retirarse de la sociedad, sino para mantenerse firmes. Si los sistemas se vuelven inestables, la salud también se vuelve esencial.
Un cuerpo más claro apoya una mente más clara. Comer con conciencia, reducir el exceso y mantener el equilibrio no son meras decisiones de estilo de vida. Moldean la propia percepción. Pero más allá de lo físico, recalcó algo de mayor importancia: estabilidad interior. La capacidad de mantenerse centrado cuando aumenta la incertidumbre, pensar con claridad cuando otros reaccionan impulsivamente, responder en lugar de sucumbir al pánico y, quizás lo más importante, a la comunidad. Nadie navega el cambio en aislamiento. Las conexiones sólidas, la ayuda mutua y la responsabilidad compartida constituyen la verdadera base de la seguridad. El mensaje de Casey era directo. No te prepares solo para sobrevivir a lo que está por venir. Prepárate para afrontarlo con calma, intención y con algo de valor que aportar. A medida que la transformación se intensifica, Edgar Cayce habló de una fase menos evidente, pero mucho más profunda. Entre 2030 y 2031 surge un ajuste de cuentas colectivo, no a través de la discusión o el examen histórico, sino como algo profundamente experimentado. La carga del pasado, el conflicto, la injusticia y las heridas no atendidas surge en la conciencia de una manera que ya no puede ser descartada ni racionalizada. Historias que antes traían consuelo comienzan a desmoronarse, dando paso a un reconocimiento más agudo y veraz de lo ocurrido. Para muchos, esto genera inquietud, incluso confusión, porque la identidad misma se cuestiona. Lo que antes parecía seguro se convierte en algo que requiere reevaluación. Lo que durante mucho tiempo se evitó empieza a salir a la luz. Sin embargo, Cayce no presentó esto como una represalia. Lo entendía como un pasaje esencial hacia la plenitud, porque sin reconocimiento, la transformación genuina sigue siendo imposible. Y sin enfrentarse a lo que ha sido enterrado, no puede haber liberación. Esta fase no se refiere a la asignación de la culpa. Se trata de restaurar el equilibrio, permitiendo que la verdad salga a la superficie y finalmente sea comprendida. Durante este periodo de ajuste de cuentas colectivo, Edgar Cayce habló de un propósito sutil pero vital: aquellos que guiarían a otros a través de lo que parece insuperable. Los llamó portadores del duelo. No son líderes en el sentido convencional, ni existen para reparar lo que está ocurriendo. Más bien, son personas que ya han enfrentado sus propias batallas internas, que han descubierto cómo mantenerse presentes con incomodidad en lugar de evitarla. Como resultado, poseen una calidad diferente de estabilidad. Cuando las emociones surgen a flote, ya sea confusión, dolor o incluso ira, no responden de forma reactiva. Se mantienen presentes, centrados y accesibles. Su mera presencia abre espacio para que otros puedan trabajar en sus experiencias sin sentirse abrumados por ellas. Cayce propuso que su propósito no es liderar proporcionando respuestas, sino mediante la demostración, revelando que las emociones desafiantes pueden experimentarse sin llegar a consumir. Esa claridad puede volver a surgir incluso después de la incertidumbre. En momentos de intensidad compartida, este tipo de presencia se vuelve silenciosamente influyente, no cambiando las circunstancias, sino apoyando a los demás mientras las atraviesan. A medida que avanza la transición, Edgar Cayce compartió un punto de vista que puede resultar desafiante pero profundamente humano. Propuso que no todas las almas permanecerían durante todo el periodo de cambio. Durante tiempos de profunda transformación, puede haber más desviaciones de las esperadas, casos en los que las personas fallecen de formas que parecen repentinas o difíciles de comprender. Desde la perspectiva de Cayce, esto no es necesariamente un fracaso o una pérdida en el sentido convencional. Algunas vidas, creía, alcanzan su culminación una vez que se ha alcanzado su propósito, ya sea a través de la presencia, el impacto o un único momento significativo que toca a otros. Para quienes permanecen, la experiencia puede seguir siendo dolorosa. El duelo no desaparece simplemente porque se ofrezca sentido, pero dentro de ese duelo también puede haber un cambio en la comprensión, que no todos los finales están incompletos y que no todas las salidas carecen de propósito. El mensaje de Cayce aquí no es eliminar el duelo, sino crear espacio para él junto a la posibilidad de que, incluso en la pérdida, pueda haber un desarrollo mayor. Cuando te das un paso atrás y ves el panorama completo, el mensaje de Edgar Cayce no trata sobre el miedo,
Se trata de perspectiva. Lo que parece colapso puede ser en realidad una transición. Lo que puede parecer pérdida podría ser en realidad un claro, y lo que parece incierto puede ser simplemente desconocido. Los años alrededor de 2027 no se presentan como un final, sino como una transición de una forma de entender la vida a otra. Un alejamiento de las definiciones externas de identidad hacia algo más interno, más consciente. Esto no requiere creencia, solo atención, porque independientemente de la interpretación, el mensaje subyacente permanece consistente. El cambio es inevitable, pero cómo se experimenta depende de cómo se aborde. Al encontrarse con resistencia, se siente caótico. Al recibir conciencia, empieza a tener sentido. La visión de Casey habla en última instancia de la responsabilidad, no de controlar el futuro, sino de cómo cada persona decide afrontarlo. Tranquilo o reactivo, cerrado o abierto, desconectado o presente. En ese sentido, el futuro no es algo que espere. Es algo que está siendo moldeado momento a momento por quienes están dispuestos a acercarse conscientemente. Si este mensaje te ha llegado, no te lo guardes para ti. Me gusta el vídeo para apoyar más contenido como este. Compártelo con alguien que necesite claridad ahora mismo. Suscríbete para una exploración más profunda de verdades ocultas y despertar espiritual. Comenta abajo. ¿Ya notas que algo está cambiando? Tu conciencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita para despertar la suya.